podcast es presentado por Coin SRC, Abogados Laborales. CapBugat se vuelve también un aliado financiero para precisamente darle ese acompañamiento al industrial que no necesariamente tiene los flujos más altos. Cuéntanos un poquito cómo juega esa parte del financiamiento en su estrategia, qué es lo que han visto, no sé si por ahí tengas algunos casos de éxito que nos puedas compartir, ¿qué nos dirías? Pues mira, primero sí creo que en México no se desarrollaron muchos de estos proyectos por un tema financiero, ¿no? Tanto la banca comercial como la banca de desarrollo se enfocaba casi siempre en los proyectos grandes, macros, ¿no? Y entonces eran con los grandes industriales y eran proyectos que inclusive a veces se sobredimensionaban para tener exportación a otros y entonces, bueno, se hacían proyectos de 100, 200 millones de dólares y entonces eso sí era interesante para la banca. Y entonces ahí digamos que esos se ejecutaron, esos se hicieron en algún momento. Para los pequeños y medianos industriales era muy difícil tener acceso a un crédito. Y entonces, tanto para el industrial como para el generador, ¿no? Entonces, se dejaron de ejecutar muchos de esos proyectos. O sea, yo estoy seguro que esto fue uno de los grandes factores que influyó en que en México no existiera plantas, por ejemplo, de cogeneración en la escala que te mencionaba, de 2 a 20 megas, por ejemplo, no había casi nada, ¿no? A menos que fuera un industrial que tuviera suficiente capital para pagar su planta y hacerlo así de esta manera, ¿no? Inclusive sin financiamiento. Entonces, el modelo que nosotros traemos para México, por ejemplo, que es algo no tan típico, no he visto realmente muchas empresas que lo hagan, hoy nuestro rango ya no son solo 20 megas, ¿no? Nuestro rango pueden ser proyectos de generación distribuida de 500 kilos hasta proyectos de 70, 80, 100 megas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos capital propio para ejecutar los proyectos. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos los proyectos bancables, pero si vemos que el tema de financiamiento puede ser un issue, vamos con capital propio. Y ya en el futuro armaremos un portafolio interesante para la banca y a lo mejor llegaremos a los montos que están buscando y bueno, conseguiremos financiamientos bastante más interesantes. Pero la realidad es que hoy tenemos esa gran ventaja, ¿no? Que contamos con el respaldo de Portugal. Pertenecemos a uno de los grupos más grandes portugueses que se llama SONAE y esta ventaja de tener el músculo grande atrás que nos puede ayudar para meter recursos propios sin necesidad de involucrar a la banca, ¿no? Y sin complicar los proyectos. Entonces, creo que esto es una ventaja competitiva que no muchas empresas tienen, ¿no? Además del tema de tecnologías variadas, el tema de tener acceso a capital, creo que eso resuelve muchos de los problemas del por qué muchos de los proyectos en México no se ven.